Buenas noches tengan todos, soy Camilo Egaña desde CNN Miami. Durante buena parte del día fue el secreto mejor guardado. Si bien cada quien adobaba la historia como mejor le parecía, muy poca gente podía decir con certeza si Juan Guaidó había logrado llegar a Colombia. Su presencia en Cúcuta ha tenido el efecto de un pistoletazo en una catedral. Una sorpresa que acaso no hayan digerido todavía en el Palacio de Miraflores. En enero pasado, la Fiscalía de Venezuela prohibió al ingeniero de 35 años salir del país y para variar ordenó la congelación de sus cuentas bancarias. Pero Guaidó, el mayor desafío para Maduro, está esta noche en Colombia. Y si la política es en esencia un juego de gestos, la llegada de Guaidó a Cúcuta ha sido un gesto más contundente, si cabe, que la deserción del general Hugo Carvajal, una figura clave del chavismo, ex jefe de la contrainteligencia, que ha dejado a Maduro en la estacada. Hace apenas un mes, Guaidó cargó sobre sus hombros con buena parte el destino histórico de su país y de la región, tal vez sin siquiera haberlo imaginado jamás. Esta tarde llegó a Cúcuta tras haber superado el recelo infinito de los militares, el zarpazo de los delatores y las movidas de los indiscretos, además del cierre de una vía en el estado de Carabobo y varios puntos de chequeo policial en otras autopistas y carreteras. Los que creen en los milagros esperan algo así de formidable para recibir por fin, en las últimas horas, en las próximas horas, leche en polvo, medicinas y un poco de esperanza. Pero ya saben ustedes cómo es la realidad cuando se empecina. Habrá que ver qué pasa. Comienza esta edición especial de Camilo porque hablando se entiende la gente. Alejandro Sanz dijo que lo de él con Venezuela es como esos dos novios que no se ven pero que se extrañan y se añoran todo el rato. Miguel Bosé le envió un muy contundente mensaje a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Chino, que ha vuelto a cantar Ronacho, reiteraba una idea, que la reconciliación es cosa nuestra, personalísima, y que al vecino que difiere de nuestra forma de pensar es mejor abrazarlo. Todo eso ante más de 317.000 personas, según cifras de los organizadores del concierto por Venezuela y contra Maduro. Oigan, primero que todo, quiero saludar a todos mis compatriotas que están aquí, a mis compatriotas venezolanos. Gracias por estar aquí en defensa de una ayuda humanitaria que tanto necesita nuestro pueblo. Y el que la impida está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Nuestro pueblo necesita una mejor realidad, un mejor presente. Todo eso pasaba minutos después, de que el presidente Duque, de manos del presidente Duque, este músico recibiera la nacionalidad colombiana. Vamos a hacer el primer contacto con exteriores en Táchira. En el lado venezolano está mi compañera Osmari Hernández, que va a hacer el repaso de una jornada que ha sido una jornada larguísima, Osmari, me imagino. Vamos a empezar por el concierto de Maduro. ¿Cómo fue el concierto de Maduro? Vamos a empezar por ahí. Camilo, buenas noches. Pues estuvimos allí en el puente de Tienditas en el lado venezolano para verificar pues el desarrollo de las dos caras de la moneda. Nos encontramos, Camilo, en principio en la propuesta musical que se presentó entre los seguidores de Nicolás Maduro estaba conformada mayoritariamente por grupos que no son muy conocidos en Venezuela y eso se reflejó también en la atención que hubo a esta convocatoria. Había poca gente en esta actividad, también destacaba, Camilo, la presencia militar, medidas importantes de seguridad, presencia militar, policial, de cuerpos de inteligencia y contrainteligencia militar, y allí estaban en medio del público la milicia bolivariana formada viendo el concierto. También pudimos observar esa parte. Allí en la tarima estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido cuestionada en el ámbito nacional e internacional, Diosdado Cabello, así como la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iri Barrera, y el llamado protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, un cargo que se crea luego de que la oposición ganara la gobernación del Estado
Táchira. Allí ellos cuestionaron lo que ocurría del otro lado. Decían que los músicos que estaban al otro lado de la frontera en Colombia eran majunches, una forma de describir pues algo que está mal hecho, algo que no tiene la calidad. Decían que eran basura musical que las disqueras estaban tratando de imponer y que ellos sí representaban el canto popular y el canto de la reflexión. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración en tarima de Diosdado Cabello, quien por cierto también cantó en la tarima. Vamos a escuchar parte de su declaración. ¿Por qué los cantantes, los artistas colombianos no se van a cantar la Guajira por el hambre de los niños de la Guajira? ¿Por qué no le cantan al hambre de Cúcuta, que es una de las zonas más pobres del Estado colombiano? ¿Por qué esos artistas extranjeros que no conocen absolutamente nada de Venezuela, en vez de cantar gratis, están cobrando? Porque están cobrando entradas allá, que no está cobrando entradas, que es absolutamente gratis. Eso lo hemos venido haciendo nosotros durante muchísimo tiempo. Y hasta ahora los resultados han sido altamente positivos, no solo para la revolución, sino para nuestra patria. Y nosotros esperamos que la paz, la tranquilidad se expanda por toda Venezuela como ha sido el día de hoy. Realizaron también una misa, Camilo, bajo la misma consigna en pro de la paz y en contra de la guerra, pues denunciando que existe la intención de promover una intervención militar en Venezuela, Camilo. Osmari, permíteme poner el acento en la I. Señor Cabello, no ofende a la gente de buena fe, no ofende a nuestra inteligencia. Usted acaba de perpetrar con eso que ha dicho un fake news de la izquierda. En el concierto contra Maduro y a favor de Venezuela no se cobró una entrada. Una entrada no se cobró. Y los artistas no cobraron su caché. Lo donaron por Venezuela y en contra de Maduro. La televisión cubana llegó a decir hoy que Alejandro Sanz había pedido $1 millón para cantar. Falso también. O sea, cuando se habla de fake news, no se acuse solo a Donald Trump. Usted está mintiendo y sabe que está mintiendo. Querida colega, el hecho de que Cabello haya cantado, me imagino ya el calibre de ese concierto. Y por cierto, ¿por qué el escenario del concierto de Maduro era tan gris? Parecía un concierto de la SS en los años 30. Era todo gris, todo negro. Parecía un funeral. Se exhibió en... No me des tu opinión, Osmari, no hace falta que des tu opinión. Pero por Dios, es que era muy oscuro y un concierto es para celebrar la vida. ¿O es que los chavistas no celebran la vida? Vamos a hablar del otro concierto, ¿vale? Que dicen los organizadores que hubo 317.000 personas. Vale, adelante. Sí, Camilo, pues contrasta la imagen que se vio al otro lado de la frontera con la que se vio acá en Venezuela. Fue multitudinario, también lleno de emociones con la presentación artística de artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Juanes, pues la lista es bastante larga, Alejandro Sanz, artistas venezolanos, colombianos, de otros países que hicieron su aporte para recolectar ayuda humanitaria en favor de Venezuela. Pero sin duda uno de los momentos más emotivos, además de las reflexiones que aportaron y por supuesto para acompañar su música, también un mensaje de reflexión y en favor de Venezuela, pues también se hizo presente allí Juan Guaidó, como lo describías al principio, una presencia sorpresiva, especialmente porque existe una orden, una prohibición de salida del país emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, pero además él describía que para poder llegar allí, más de 57 horas y 26 minutos, lo tuiteó dando esa precisión, también contó con el apoyo de la Fuerza Armada, una Fuerza Armada a la cual se ha dirigido en las últimas horas para pedirle que reflexionen. Ya es cuestión de horas para que llegue ese 23 de febrero y que la actuación de esa Fuerza Armada va a ser determinante para lo que pase en Venezuela. Él declaró junto a los jefes de Estado de otros países de la región, por supuesto, el presidente de Colombia, Iván Duque. Escuchemos parte de lo que dijeron. Y hay una pregunta que siempre se hace sobre Venezuela en este momento, las Fuerzas Armadas. Porque sabemos que la movilidad y la sociedad está absolutamente movilizada y a favor de ayudar al prójimo. Más de 1 millón de voluntarios se registraron para esta hazaña que va a hacer suceder mañana. Pero, y la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías,
dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera. Tienen presos en este momento producto de eso. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso. Esa es la verdad. Y sobre todo el pueblo de Venezuela, al cual le agradezco todo su respaldo para poder estar aquí hoy en Colombia representándolos. Hoy vinimos a Colombia, pueblo de Venezuela y el mundo entero, a buscar ayuda para nuestra gente. Hoy tenemos una diplomacia con principios que ha permitido el mayor cerco diplomático que se haya visto en la historia reciente de la región y que ha llevado a que el Grupo de Lima, a que la Organización de Estados Americanos, que casi todos los países del hemisferio, que casi todos los países de la Unión Europea respalden a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Ese cerco diplomático demuestra que está por encima de cualquier discurso belicista y viene acompañado de ese ímpetu de libertad que se verá mañana buscando el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Bien importante destacar el día de mañana, sábado 23 de febrero, el foco está en estos 4 puentes que conectan el estado Táchira con Colombia, que donde pues se está la expectativa tanto acá como la frontera con Brasil, la frontera con las islas marítima, con las islas del Caribe, donde está el centro de acopio en Curazao. En el caso del estado Táchira, la atención se centra en estos 4 puentes. Del otro lado se encuentra la ayuda humanitaria. Ya sabemos que en el puente de Tienditas, Migración Colombia difundió unos videos donde estaban soldando estos containers que bloquean el paso y que han impedido que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Como una medida de ratificar ese no va a entrar la ayuda humanitaria que ha emitido Nicolás Maduro. La atención se centra en los militares, a los cuales se ha emitido el llamado por parte de Juan Guaidó a que se pongan del lado de la Constitución y de los ciudadanos y que rechacen, según describe Juan Guaidó, la dictadura de Nicolás Maduro. Y quisiera comentarte en ese sentido que no hay una Fuerza Armada tampoco monolítica. En nuestro recorrido por los puentes hemos conversado con algunos militares que obviamente fuera de cámara nos expresaban su descontento con la situación actual y su acuerdo con que ingrese la ayuda humanitaria. Ya mañana se verá cuál será la reacción. Camilo. Muchísimas gracias, mi querida colega. Antes, un último apunte de mi parte, porque me quedé rumiando con lo que, no con lo que digo, sino con lo que perpetró Diosdado Cabello. Señor Cabello, si a esta altura del partido las disqueras necesitan lanzar artistas como Alejandro Sanz, Fonseca, Maná, Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, entonces ni usted ni yo somos nada. Gracias, Osmar Hernández, y mucho cuidado y buena suerte. Segundo contacto con exteriores, Brasil está a merced de Maduro y sus barricadas. La entrega de la ayuda humanitaria copiada por los brasileños, estamos hablando de cerca de 200 toneladas de alimentos y medicinas, pende esta noche de un hilo muy fino por culpa de Maduro. Marcos Moreno se informa desde la frontera con Brasil. Marcos, buenas noches. Adelante, por favor. Te escuchamos. Ya en Pacaraima y desde luego el flujo de los venezolanos que han atravesado la frontera hoy solo a través del campo y eludiendo el control militar ha disminuido. Ahora mismo me encuentro en el puesto fronterizo de Pacaraima, donde hay venezolanos que están durmiendo incluso en la calle, como lo están haciendo desde hace aproximadamente un año, cuando empezó a venir ese flujo tan grande de venezolanos. Son muchos, en muchos casos son inmigrantes que vienen sin dinero y no pueden continuar su viaje hacia más adelante. Durante todo el día la jornada ha sido tranquila. El puesto fronterizo ha estado completamente cerrado por la parte de Venezuela y no ha ingresado ningún vehículo ni tampoco ninguna persona a pie dentro de los controles militares. Lo han hecho eludiendo los controles a través del campo. Ha habido varias confrontaciones, hemos tenido informaciones de varias confrontaciones en el lado de Venezuela. Hay hasta 2 muertos confirmados por fuentes afines a Juan Guaidó, con enfrentamientos entre militares o grupos de personas afines a Nicolás Maduro y los venezolanos que querían ingresar en Venezuela. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos para que nos contaran cómo estaba la situación al otro lado de la frontera. Entonces, nosotros somos un pueblo desarmado y lo que tenemos prácticamente, vulgarmente, es hambre. Que viajamos de tan lejos con un poquito de comida para que nos vengan a tratar de esa manera. Algo triste, lamentable, algo que nos decepciona, entre cómo los mismos, el ejército venezolano nos impide el paso. Queríamos pasar, ¿cómo nos van a tener secuestrados en nuestro país? O sea, nosotros queríamos pasar y
quitamos la barricada. Y viene un nieto en camino y quiero que nazca el mes que viene dentro de una nueva Venezuela, una Venezuela libre donde podamos hacer como antes, que viajábamos sin presiones, no había tanta arma, podíamos comprar lo que nos pareciera, lo que nos diera la gana, íbamos a los anaqueles sin cola. Nuestro país es precioso, pero está atrapado por un grupito de delincuentes. Ahora la incógnita será lo que va a ocurrir mañana, si realmente la ayuda humanitaria cedida por Estados Unidos y Brasil va a conseguir llegar desde Boavista, que está a 215 kilómetros, es la capital del estado de Roraima, 215 kilómetros de donde me encuentro, llegará hasta Venezuela. El portavoz del gobierno venezolano nos informa que en este momento solo hay un camión venezolano allí en Boavista, por lo tanto, sería un poco difícil esta entrega, puesto que él ha afirmado que aunque la protección del convoy con la ayuda humanitaria correría a cargo de policía y ejército brasileño, tanto los camiones como los camioneros deben ser venezolanos. Es decir, los camioneros que se encuentran ahora mismo en Venezuela, al otro lado de la frontera, deberían atravesar esta frontera, recorrer los 215 kilómetros, llegar a Boavista y volver y encontrar de nuevo la frontera abierta. Hay 200 toneladas de ayuda humanitaria entre medicamentos y alimentos que no sabemos en este momento. Mañana vamos a ver, con nuestros propios ojos estaremos aquí y informando para ustedes si esa ayuda humanitaria va a conseguir pasar hasta Venezuela. Marco Moreno, muchísimas gracias. Marco Moreno, uno de nuestros enviados especiales a la frontera con Colombia. Pues vamos a puntualizar además, yo decía al principio, que la ayuda de Brasil a Venezuela está a merced esta noche de Maduro y de sus barricadas. También está a merced de Bolsonaro. Una imagen muy fuerte del día de hoy con la que termina la jornada, la reaparición pública de José Luis Rodríguez el Puma en el concierto de Cúcuta por Venezuela y contra Maduro. Con eso vamos a publicidad. Cristo amado, para poder ver este día, para poder ver a Venezuela libre. No me podía llevar la muerte antes de ver esto, que es tan emocionante para el mundo y para todos nosotros. Quiero dar las gracias a Brasil. Gracias a nuestra querida y amada Colombia y a Estados Unidos. Vaya jornada la de este viernes. Es una lástima que muchos venezolanos no hayan podido ver el concierto en Cúcuta, porque Maduro ordenó bloquear la señal al aire de Nat Geo y de Antena 3 Televisión. Censuró esas señales, la gente no pudo ver parte del concierto. Por cierto, informan que algunos salieron a hacer cacerolazo, ¿cómo se dice? Cacerolazos. Cacerolazos en algunos barrios en Caracas. Invitados, mesa de análisis, María Fernanda Silva, periodista, conductora radial, presentadora, productora general de A Primera Hora por Actualidad Radio Miami. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Usted siempre al pie del cañón. Vladimir Gessen, director de Diario de Caracas y del portal informe21.com. Bienvenido, maestro. Y además, Mario Carratú Molina, vicealmirante venezolano retirado. Buenas noches. Muchas gracias. Hay que hablar mucho de los militares hoy. Bueno, mejor dicho, hay que hablar muy mal de los militares hoy, por lo que ha pasado con los indígenas. Y también está José Manuel Olivares, el diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea del Parlamento Opositor de Venezuela. Señor Olivares, voy a empezar con usted. Buenas noches y agradeciéndole enormemente que haya abierto un huequito de su agenda. Sé que ha sido un día largo, que la noche va a ser muy larga, que hay mucha atención. Gracias por estar con nosotros. Primero, ¿qué cuando apareció Guaidó, qué pasó? ¿Cómo fue recibido? Camilo, buenas noches. Gracias a ti, a CNN, por la cobertura que le dabas que te acompañan en el estudio. Un día muy largo, un día que, bueno, que continuará toda la noche y hasta mañana. Ya yo lo anuncié ayer en una rueda de prensa, los 4 puntos de ingreso de la ayuda humanitaria. Paralelo a eso, tuvimos hoy la visita de nuestro hermano el presidente Juan Guaidó. Debo decir que fueron 40 horas que Juan tuvo que circular y rodar, atravesar barricadas, bordear o librar algunos escollos
de Alcabalas y sobre todo yo en nombre de la Asamblea Nacional y de Juan, que lo hablábamos hoy, les quiero agradecer a ustedes oficiales de la Fuerza Armada por haber permitido la salida del presidente, de su comandante en jefe de nuestro país. Gracias por su colaboración, gracias por todo lo que hicieron hoy a los oficiales de nuestra Fuerza Armada, esa tropa valiente que reconoce al comandante en jefe, que es Juan Guaidó, y que este mismo ejemplo, o esta misma actitud ejemplar de obediencia a la Constitución, de obediencia a nuestra Fuerza Armada, se replique mañana. Que se replique mañana en todos los puntos fronterizos y que mañana sea un día de paz, de reconciliación y que la Fuerza Armada recupere ese papel de honor, de respeto que merece la sociedad venezolana y que acabe la injerencia cubana, como hoy lo demostraron muchos de sus oficiales al permitir y reconocer a Juan como su comandante jefe. Y es la explicación, o es el resumen de la explicación de por qué tuvimos a Juan hoy acá en el concierto, porque pudo compartir con el presidente Piñera, con el presidente Antonio y el presidente Duque, y cómo hoy demostramos que este es un proceso que sigue avanzando con mucha determinación. Olivares, hay una duda. Delcy Rodríguez acaba de poner en su Twitter que el gobierno bolivariano está informando a la población que se cierran los puentes fronterizos para evitar lo que ellos llaman las ilegales amenazas alentadas o intentadas por el gobierno de Colombia. Ilegales amenazas intentadas por el gobierno de Colombia. Hasta ahora, minuto 24, 9:24 hora de Miami, no hay una amenaza fehaciente de parte de Bogotá. Vamos a ver si hay algo y no nos hemos enterado en CNN, cosa poco probable, lo digo con total humildad. Dice que se cierran los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión. ¿Qué representa eso para ustedes en la logística de la ayuda humanitaria? Si, hasta donde puedes hablar, obviamente, hasta donde puedes dar detalles. ¿Eso complica aún más la situación? Una de las características del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional es que lo que decimos lo hacemos, y lo hacemos de manera transparente. Nosotros hemos anunciado claramente que no vamos a pasar la ayuda ni por trochas ni por contrabando. Nosotros le dejamos a Nicolás Maduro ser un gobierno contrabandista. Eso es parte del pasado de Venezuela. Nosotros actuamos con la frente en alto, con transparencia y con claridad. Juan dijo que vendría a Cúcuta y apareció hoy en Cúcuta. Nosotros no estamos con agendas ocultas o agendas de contrabando. Eso es parte del pasado de Venezuela. Mañana el operativo es el mismo. El operativo arranca mañana simultáneamente en Brasil, en el Mar Caribe, en Curazao y aquí en la ciudad de Cúcuta. Camilo, arranca a las 9 de la mañana. Son 4 puentes por donde ingresará la ayuda humanitaria a Venezuela. Comienzo por el puente Simón Bolívar, donde estaré yo responsable de la operación del puente Simón Bolívar. Seguidamente el puente de la Unidad, donde fueron todos los eventos y el concierto del día de hoy, donde estará encabezando el diputado Ismael García. Seguidamente te comento el puente General Francisco de Paula Santander, donde estará la diputada Gaby Arellano, encabezando la actividad, la movilización y el ingreso de la ayuda humanitaria. Y por último, el puente de la Unión, donde estará el exalcalde Omar Lares dirigiendo esta operación. Nosotros teníamos previsto que esto ocurriera, nos habíamos informado oficiales de la Fuerza Armada que la decisión estaba tomada de hacer un cierre de fronteras, así que nuestro plan se mantiene intacto con la determinación, Camilo, de avanzar, de llevar a Venezuela esperanza, de llevar a Venezuela soluciones. Yo hoy sigo diciendo, este mensaje es para usted, oficial de la Fuerza Armada, no puede ser usted quien le diga no a la posibilidad de una mujer con cáncer de vencer una enfermedad. Y aquí hablo como venezolano y como médico. No puede ser usted, oficial de la Fuerza Armada, quien le diga no a la posibilidad de un niño a salir de la desnutrición. No puede ser ustedes quienes defiendan una dictadura y permitan que sigan muriendo venezolanos. Nosotros lo que podemos garantizar es nuestra determinación pacífica. La carga ha sido examinada y revisada, no es una carga de ningún tipo bélica, pero sí nuestra determinación de avanzar, de encabezar y de mañana ingresar con la ayuda humanitaria. Bueno, pues Olivares, usted ha garantizado ya el primer titular de la noche, ¿eh? Pese a lo que ha dicho Delcy Rodríguez, que estos 3 puentes se cierran, los organizadores del envío de ayuda humanitaria dicen que van a ignorar eso olímpicamente y que van a pasar la ayuda por eso, justamente por esos 3 puentes. Atención, porque 2 indígenas han muerto, 17 personas resultaron heridas este viernes en medio de un enfrentamiento entre comunidades nativas del municipio de Gran Sabana en el estado de Bolívar, en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los indígenas habríanse enfrentado. Lejos de mediar, el ejército comenzó a disparar. Eso dijo a CNN Emilio González, el alcalde del municipio. Además, un militar brasileño en Pacaraima, en la frontera con Venezuela, también confirmó esa versión a CNN. Pero Diosdado Cabello y Arreaza, el canciller de Maduro, dicen que los militares no tuvieron nada que ver con eso. Señor Carratú, usted que es militar, ¿se le puede creer a Arreaza y a Diosdado Cabello? No, en absoluto.
Todos sabemos en Venezuela y lo que estamos en el extranjero que lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada es producto de una desnaturalización de 20 años. Los indígenas dicen que abrieron fuego, que los ametrallaron. Bueno, eso ¿Se puede creer en esa versión? ¿Pueden ser tan desalmados como para hacer eso? Yo sí creo que sí, hayan hecho fuego, pero también hay un componente guerrillero importante en la parte sur del país, de la FARC y del ELN. ¿Pero esos indígenas son guerrilleros? No. Pueden haber atacado. No militares, guerrilleros vestidos de militar. Podrían. Ya. Hay que investigar eso mejor. De todas maneras, no dudo que los militares hayan podido atacar parte del componente militar que está en la frontera. Ese es muy reducido, por cierto, ese componente. El canciller ha dicho que no se puede vincular a las fuerzas militares de Maduro. Diosdado Cabello dice, primero, que no le interesa lo que ha pasado en el otro lado de la frontera, pero que la Guardia Nacional Bolivariana no tuvo nada que ver con eso. Pero las primeras versiones indicaban que los indígenas habrían tenido prisionero detenido a algún militar venezolano. No se decía eso al principio. Se había mencionado por lo menos que a dos militares venezolanos, pero lo cierto es que inclusive desde muy temprano en la mañana hasta el Washington Post sacó la información corroborada de que esto había sido un enfrentamiento. En un momento se hablaban de 16 heridos, ya después la cifra subió a 22. ¿Verdad? 22. Una mujer fue la que falleció en el lugar de la escena y después de los 4 heridos de gravedad, uno de ellos murió en el hospital. Las versiones indican que lo que estaba tratando de hacer parte de este grupo de personas era mantener un espacio abierto, un pequeño pedacito de la frontera abierta, porque la estaban cerrando, y que necesitaban mantener esto abierto justamente para facilitar el acceso de la ayuda humanitaria. Y hablando con algunos de los colegas conocedores, tanto de Brasil como de Venezuela, no conocedores de la zona, lo que indican que esa es una de las zonas más afectadas, porque si en Caracas no hay suministro, si en Caracas no hay comida, si en Caracas no hay medicina, en estas zonas en las que principalmente la población es indígena, el acceso obviamente que este tipo de asistencia es mínima, y que esa es una de las razones por las que lo que querían era garantizar un espacio de la frontera abierta para permitir que llegara la ayuda humanitaria. Antes de la publicidad, señor Gessen, hay informe de que los militares están trasladando tanques a la frontera con Brasil para impedir el ingreso de la ayuda. ¿Usted ha escuchado algo al respecto? Sí, pero aparte de la movilización militar, quiero acotar algo importante. En Venezuela, además de los componentes del gobierno y de la oposición, con una lucha política, hay otro elemento que es el narcotráfico y la corrupción. Que en esa zona es peliagudo. En toda la zona. Y la guerrilla, como decía el almirante Carratú, que tiene 2 componentes, la FARC y el ELN, que están actuando en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? En una situación como esta, ¿cuántos sancionados hay que no tienen salida al caer Maduro y entrar el nuevo gobierno? De los militares, dice usted. De los militares, que son militares que están sancionados, muchos de ellos por narcotráfico. Si existe un cartel de los soles en Venezuela, ¿cuál es el mejor escenario para el narcotráfico y para esas personas que no pueden ir a cualquier otra parte del mundo? Que ocurriera en Venezuela algo como Libia o Siria para ellos seguir operando. En el arco minero funciona el ELN y la guerrilla. Si tienen el oro allí y tienes un país de narcotráfico y ese país va a una guerra o va a una confrontación civil, es el mejor escenario para el narcotráfico. Cuando Carratú señala que esa posibilidad existe de que quienes estén uniformados y hayan disparado no sean en efectivos reales de ninguna de otra fuerza, nos indica que cualquier provocación puede ocurrir. El gobierno de Venezuela tendría que garantizar que las personas que están en Colombia van a entrar o en Curazao o en Brasil, cuidarlas, protegerlas. La orden del gobierno debió ser: voy a proteger a estas personas para que eso no ocurra. Porque sí, pueden haber falsos positivos, pero esos falsos positivos se están dando porque el gobierno creó las condiciones para que ese falso positivo ocurriera. Entonces, responsable va a ser el gobierno. Se complican más las cosas. Claro que sí. Hay que decir que la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Venezuela se desentendió completamente del asunto cuando CNN llamó. Inicialmente dijeron: no sabemos nada. No sabemos nada. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. También comenzar en Cúcuta con el diputado Olivares, presidente.
Esta pregunta es para toda la mesa, pero permítame comenzar en Cúcuta con el diputado Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento Opositor de Venezuela. Diputado Olivares, un estallido violento en las próximas horas, este sábado, está en la mente de muchas personas. Me imagino que ustedes en Cúcuta también lo han pensado. ¿Hay alguna preparación, hay alguna protección para ustedes, para los voluntarios que llevan esa ayuda? Dios, al final, nosotros somos muy creyentes en Venezuela. Yo soy médico, le tengo mucha fe al doctor José Gregorio Hernández, a la Virgen del Valle, y hoy nuestro país está unido en la fe, en la valentía y en la convicción de que ese país tiene que cambiar. Hay una determinación, una decisión de que no estamos solos. Hemos visto que el mundo nos acompaña, no solamente discursivamente, diplomáticamente, sino con ayudas para salvar vidas en Venezuela. Los medios de comunicación jugarán un rol importante. No va a ser solamente los puntos fronterizos, están convocadas movilizaciones en todas las capitales de Venezuela, en la mayoría de sus municipios, a las guarniciones militares, a exigir a cada guarnición militar de Venezuela la entrada de la ayuda humanitaria. Están convocadas movilizaciones en Caracas, es decir, mañana es un día de movilización nacional. Mañana es un día donde nuevamente se recuerda al mundo que Venezuela perdió el miedo, que Venezuela se sacudió la desesperanza. Hay un país que no se va a rendir, sin duda alguna que ese escenario puede ocurrir. Aquí yo le diría nuevamente a la Fuerza Armada de mi país. Su comandante es Juan Guaidó. Todos tenemos la determinación como Asamblea Nacional y como venezolanos de avanzar, de salvar vidas. Ustedes tomen su decisión. La de sumarse a la ley de amnistía, la de reconciliarnos, la de recuperar y reconstruir la Fuerza Armada o la de asumir las consecuencias. Sepan ustedes que si mañana asesinan venezolanos, asumirán las consecuencias personales, las consecuencias de su carrera, las consecuencias judiciales, porque el mundo, Venezuela y todos nosotros no estamos para espacios de disimular o de dudar. Así que hoy nosotros tomamos una decisión por Venezuela, por los venezolanos, porque no tiene medicina. Hoy usted en su casa, señor oficial, señor sargento de nuestra Fuerza Armada, tropa profesional, señor soldado, acuérdese a dormir con su familia y tome su decisión de qué lado va a estar mañana. Del lado de la dictadura que asesina a venezolanos o del lado del mundo, de la libertad, de la reconciliación y demás 60 países del mundo que reconocen a Juan Guaidó, que quieren la libertad para Venezuela y que están dispuestos a ayudar para que reconstruyamos nuestro país. Oiga, diputado Olivares, precíseme una cosa antes de la próxima pregunta que quiero hacérsela al vicealmirante Caratú. Algunos medios chavistas están deslizando la idea, como que no quiere la cosa, de que la frontera, que la parte de Cúcuta se estaría blindando y que tropas del ejército colombiano fuertemente armadas estarían ocupando la zona. ¿Eso es cierto o es falso? Totalmente falso, totalmente falso. Yo te puedo garantizar que además tenemos días acá trabajando, que no había nada hasta lo que tenemos construido hoy, los diputados que estamos acá, que el ejército colombiano tiene sus actividades, sus maniobras naturales que ya están programadas, pero no hay ningún tipo de despliegue militar que pueda corresponder a esa noticia. Insisto, esto es una actividad pacífica, donde mañana estaremos identificados con nuestra frente en alto, habrá acompañamiento de la Iglesia Católica. Camilo, te robo un minuto más porque creo que esto es muy importante. Mañana estarán obispos y todos los miembros de las distintas iglesias acompañando la ayuda humanitaria. Hay una misión de paz de la OEA, de todos los estados de la OEA acompañando el proceso. Se encuentra acá el secretario general Luis Almagro con esa misión que estará en los distintos puentes. Tenemos parlamentarios de toda América Latina, están los eurodiputados, cada uno en un puente. Es decir, aquí no hay más demostración de que esto es pacífico, pero sí con mucha determinación, que para nosotros significa salvar vidas en Venezuela. O sea que los puentes que Delcy Rodríguez ha dicho que se han cerrado esta noche, o que se van a cerrar en las próximas horas, estarán mañana protegidos por eurodiputados y obispos de la Iglesia Católica. Vicealmirante Caratú, Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Washington, ha dicho hoy en El País, el gran diario español El País, que no descarta una intervención militar si la crisis se deteriora. ¿Cuál es su opinión sobre una intervención militar? Yo tampoco la descarto. ¿Pero cuál es su opinión? Voy a explicarme. Tampoco la descarto, porque desde que el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Brasil y el presidente de Colombia plantearon una reacción militar de amenaza al presidente venezolano, ya el establecimiento militar está colocado en posición. Yo no dudo que estén preparados para intervenir en cualquier momento. Las fuerzas de la oposición, inclusive el presidente norteamericano ha dicho, le quedan horas, tienen que pasarse al lado de la Constitución, no pierdan más tiempo, no vamos a fallar. O sea, la amenaza de la determinación del gobierno americano es sacar al presidente de la República. Usted dice que hace 20 años no existe como tal, factualmente, el verdadero ejército de Venezuela. Mi pregunta es,
si hubiera una intervención militar, que sería el peor de los escenarios, ¿el ejército de Maduro podría hacerle frente a esa intervención como Dios manda? No tiene capacidad para reaccionar de ninguna manera. Ni comando de control, ni mandos militares, ni capacidad de movilización, ni capacidad de armas, no tiene nada de eso. Voy a poner publicidad, pero Gessen y María Fernanda, quiero que me ayuden cuando regresemos, porque el canciller de Maduro, Arriaza, ha admitido hoy que está listo para reunirse de nuevo con Elliot Abrams, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, que es un señor muy curtido, un viejo halcón, como dicen acá. Lo digo este viernes en la ONU. Mi pregunta es cómo hay que encajar esto. ¿Arriaza quiere fumar la pipa de la paz con el enviado de Trump? ¿Cómo hay que entender eso? 3 minutos de publicidad y estamos de vuelta enseguida. Queremos que estés siempre conectado porque sabemos que tus momentos no se detienen. Por eso ahora también te ofrecemos internet, TV HD y telefonía fija, además de nuestro servicio. Voluntario sea cobarde e indecente, cita textual, y que no se atreva a atacar a desarmados voluntarios cuyo único objetivo es entrar ayuda para su pueblo. ¿Cómo encajar lo que ha dicho el canciller de Maduro, el señor Arriaza, hoy en la ONU, que ya está listo, está presto para volver a reunirse con Elliot Abrams? Eso yo lo veo clarito como ocurrió en Alemania. Había que tumbar un muro. El pueblo iba a sacar el muro. Las Fuerzas Armadas dijeron, vamos a disparar y lo vamos a masacrar. Cuando los alemanes empezaron a salir de Alemania Oriental, Alemania comunista, a romper el muro y quitar el muro, lo quitaron y las Fuerzas Armadas no hizo nada. Y Gorbachev tampoco. Eso es lo que va a ocurrir. Las Fuerzas Armadas de Venezuela no pueden ser tan disparatadas y locas de enfrentar lo que dice Carratú, a 3 ejércitos, a Brasil, a Colombia, a Estados Unidos, simplemente porque vamos a masacrar a la gente. Si masacran a la gente, todo el mundo va a ir a Venezuela a salvar a la gente. Es que no pueden ser tan torpes en el alto mando militar. El alto mando militar tiene que decir, no vamos a hacer, y si Maduro lo ordena, porque Maduro puede ordenarlo, no le van a hacer caso. Van a cruzar por todos los puentes. Ustedes verán mañana que eso es lo que va a ocurrir. María Fernanda, ¿por qué hay tanto secretismo en las reuniones, en la reunión que han sostenido Arriaza y Abrams? No sueltan prenda ninguno de los dos. Yo creo que primero, y además recordemos que también de Estados Unidos dijeron, mire, estamos llevando a cabo negociaciones porque tenemos que garantizar la integridad de nuestro personal. Y porque además, yo creo que en este caso también Estados Unidos, como es el país que en realidad ha hecho más fuerza y más presión y que ha agarrado como bandera el tema venezolano, no puede mancharse las manos de sangre en esta situación. Y tienen que llegar para garantizar que no ocurra una pérdida de vidas. Pero hay un tema importante que creo que me parece que recién, ¿no?, lo que mencionaba el diputado, hay que sacar parte del testimonio de lo que recién estaba mencionando, que tiene mucho de importante, porque dijo, tenemos que agradecer principalmente a las Fuerzas Armadas que hayan permitido que el presidente interino de Venezuela haya llegado a Cúcuta, y eso quiere decir que en el camino sí se han topado, sí se toparon con militares que intentaron verificar los vehículos, porque lo vimos en las imágenes lo que hicieron con los diputados, porque lo vimos con los camiones que intentaban llegar a la frontera para buscar la ayuda, y porque definitivamente también se habrán topado con el presidente interino Guaidó, y sin embargo tomaron la decisión de dejarlo pasar, como de la misma forma que lo hicieron con Ledesma. Ledesma mismo dijo, yo tengo que agradecerles porque en el momento crucial en que teníamos que ya estábamos o con un pie fuera de país o de vuelta en prisión, lo dejaron pasar. El señor Padrino eso va debe a estar pasar histérico mañana. esta noche, ¿no? Pero eso, lo que pasa es que además en el día de mañana ya va a ser una decisión personal. Y cuando hoy mencionábamos esas imágenes que se veían de estos militares intentando evitar que los camiones pasaran, pero a la vez dudando de si lo hacían o no, enfrentándose con hombres completamente desarmados que les corrían el arma, que corrían las bases y pasaban el camión y estaban inactivos. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas están totalmente desestructuradas. Porque si una de las, y lo puede decir obviamente que el almirante Carratú, caramba, los militares si una de las cosas tienen como chip es el obedecer órdenes y cumplirlas, porque esa es la base de la seguridad de cualquier país. Y acá lo estamos viendo que esa parte les está fallando. Y eso seguramente que en el día de mañana quedará en la decisión de cada uno de ellos, si toman a nivel personal la decisión de enfrentarse a esas personas que están intentando simplemente ingresar ayuda humanitaria. Pero yo no diría que están los oficiales no solo estructurados como organismos, pero cada oficial y cada tropa, cada suboficial, cada miembro de la Fuerza Armada no va a dispararle a ninguna persona. Lo que vimos hoy, un hombre que es un oficial, que lo tumban de un camión, lo jalan por la camisa,
si esa persona estuviera en sus cabales militares, saca el arma y dispara, pero no lo hace porque él no quiere disparar al pueblo, y eso va a ocurrir mañana. No van a disparar. Tú vas a matar al Magro, vas a matar al Magro, vas a matar a un cardenal, vas a matar a un niño. Usted hace 40 años la revolución de los claveles en Portugal, que terminaron la gente poniéndole flores rojas, claveles rojos en los fusiles a los militares. Diputado Olivares, hablando de lo que acaba de decir el señor Gessen, de si van a matar o no al Magro en Cúcuta. El hecho de que en Cúcuta mañana puede que todavía permanezca, no me diga si sí o si no, que es información tal vez clasificada y no quiero comprometerle a usted, que todavía esté el presidente de Paraguay, que esté Piñera, que esté Duque, que esté Guaidó, que esté Almagro, los eurodiputados, los obispos de la Iglesia Católica, y que estén allí en Cúcuta. ¿Usted cree que eso es suficiente, es suficiente para que los energúmenos y los bárbaros y los violentos no se lancen? No me corresponde a mí develar o revelar, como tú lo decías, la agenda de los presidentes, de nuestro presidente, del presidente de Paraguay, del presidente de Chile y mucho menos del presidente de Colombia. Lo que te puedo decir es que en los eventos privados que tuvimos hoy, en esas reuniones francas y sinceras de hoy, te puedo garantizar la determinación de estos presidentes de llevar la libertad a Venezuela. La determinación de los presidentes con quien llamaban por teléfono y hablaban con el presidente Guaidó por vía del presidente Piñero, del presidente Duque, la determinación de no dejar sola a Venezuela, la determinación de aumentar la ayuda humanitaria, la determinación de que los siguientes aviones de ayuda humanitaria aterricen en mi estado natal, aterricen en el estado Vargas, en el aeropuerto de Maiquetía, la determinación de solucionar cada uno de los puntos que les planteamos en torno a nuestros pacientes y a nuestros problemas. Lo que quiero decir es que esto es irreversible, aquí no hubo ningún espacio de duda en ningún jefe de Estado, en ningún canciller. Yo creo que es fundamental, no solo para mañana, sino para la reconciliación y la reconstrucción de Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Olivares. Última pausa de publicidad. Y recuerden que tan pronto termine este programa, continúa la información desde Cúcuta con Fernando Rincón y este servidor que va a estar desde acá. Publicidad, ya volvemos. Tenés redes. Militares de Maduro. El mejor de los escenarios, vicealmirante Carratú. Que los militares de Maduro digan, no vamos a ametrallar al pueblo. ¿Qué va a pasar con los presuntos asesores cubanos que el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, niega y que ustedes una y otra vez dicen que están en Venezuela trabajando? El escenario más favorable es el de la paz, que no haya ninguna intervención, ojalá, violencia quiera Dios de tipo armado de los grupos que están confrontados políticamente hablando. Pero la presión de los cubanos puede ser fundamental. Dígame. ¿La presión de los asesores cubanos que niega Cuba puede ser fundamental? La presión es en el alto mando militar, en Fuerte Tiuna, Ministerio de la Defensa. En esos comandos regionales son órdenes que vienen del Ministerio de la Defensa, pero yo no creo que los militares vayan a disparar y vayan a enfrentar a la avanzada de la comida. No creo. Puede ocurrir. Yo le temo más a las fuerzas externas de Venezuela que están en la región, que yo no les importa ni Venezuela, ni Guaidó, ni Piñera, ni Duque. Ellos tienen una misión en Venezuela y a lo mejor la van a cumplir. ¿Cuál es el problema que yo veo en este escenario que estamos desarrollando en Colombia, en la frontera? Es que si ocurre un incidente armado, la respuesta va a ser contundente y definitivamente para eliminarlos, a los que intervengan ahí. Pero mucha gente va a pagar los platos rotos, ¿no? Muchos es el peligro. Ahí eso nunca sale gratis. Es el peligro de... El narcotráfico siempre va a querer una zona violenta tipo Siria o Libia, pero los cubanos también. Y los grupos terroristas en el arco minero no quieren que se acabe la fiesta tampoco. La Cuba comunista también, porque en ese escenario también puede seguir explotando. Y lo mismo el nicaragüense. Yo creo que en realidad lo que están tratando de garantizar, y en el caso también del presidente interino, intenta garantizar que no haya un baño de sangre. Yo, de ver esa oposición y enfrentamiento, no creo que lo van a forzar, pero sí tendrían la excusa perfecta de violaciones de leyes internacionales. Y esto podría posibilitar no solo el declarar una vez más violación de leyes internacionales, porque estamos hablando de ayuda humanitaria para un pueblo que realmente lo necesita, sino el hecho de que se podría conformar una fuerza internacional. Porque lo que siempre digo es,
No solamente se le está diciendo a Estados Unidos que tiene que ir a intervenir, y el resto de la región condenaría. Varios de los países ya dijeron que no están de acuerdo con una acción militar por parte de los Estados Unidos. Pero entonces sí, los países que están en estos momentos apoyando ese periodo de transición en Venezuela estarían dispuestos tal vez a formar una fuerza internacional en donde no quede uno expuesto, sino entre todos poder garantizar. Y sería a nivel internacional, creo que mucho más claro, y para los Estados Unidos también. Ojalá que no haya violencia. Yo no creo que sea. Yo no creo. Ya estamos muy tight, ya se nos acaba el tiempo, vicealmirante. Les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros. Diputado Olivares, si me está escuchando en Cúcuta, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por haber abierto ese huequito en esa agenda. Una pregunta personal, ¿cuántas horas ha dormido en las últimas horas usted? ¿Cuánto ha dormido? Muy poco, pero estoy seguro que este hace el mejor trabajo y más gratificante de la historia. Perfecto, Dígame. Pero un segundo, hoy fue la audiencia de nuestro hermano el diputado Juan Requesens, diputado del estado Táchira, que hoy cumple 10 meses preso. Nosotros, parte de nuestra lucha es por nuestros pacientes, por la libertad y por personas como Juan, que es preso político de lo que estamos viviendo, como Leopoldo López. Así que no quería dejar de recordar a Juan, que hoy lo llevaron a la audiencia y sigue injustamente preso sin juicio, siendo diputado de la República, comunidad parlamentaria. Pero esa es parte de la Venezuela que dejaremos de pasado. Camilo, gracias por estar pendiente de Venezuela. Han sido semanas muy duras, de mucho sacrificio, de extrañar a la familia, pero con esa sensación de cambio, de victoria, de reconciliación. Y termino diciéndole a mi país, vamos bien. Estamos muy bien y de manera nadie se quede en casa. Gracias, Gete Olivares, dale un beso a tu criatura, a tu bebé, y que esa sea la promesa de que lo mejor está por llegar para todos los venezolanos, para todos, no solo para los que están en contra, para todos, que ya es hora. Muchas gracias, buenas noches tengan todos, y los que creen en Dios que recen para que lo mejor esté por llegar, y los que creen únicamente en el sentido común, pues que invoquen a todas las deidades y los orichas para que la violencia no llegue, y llegue por lo menos la ayuda humanitaria, que eso es importante. Esa leche en polvo, esas medicinas y esa esperanza que siempre reverdece. Siempre reverdece. Fernando Rincón, en 30 segundos con ustedes. Buenas noches, feliz fin de semana.